No, pues, buenos días, maestro. Bueno, hablaré sobre las corrientes y estilos de diseño gráfico contemporáneo. El primer tema es el arte nouveau. Perdóneme, pero no lo puedo pronunciar. ¡Abduscan! Este movimiento tiene su apogeo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En esas épocas vivieron en carne propia el desarrollo y expansión del diseño gráfico en diferentes áreas nuevas, útiles para las personas. Estas son mobiliario, moda, arquitectura, por mencionarle algunos. Se eligen artículos tales como carteles, cucharas, empaques, sillas, anuncios, vajillas, puertas, escaleras, vehículos o cualquier cosa cotidiana para las personas. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¡Me lo juras! Este movimiento tiene las siguientes características: trazos semejantes a plantas orgánicas, ondulaciones en sus trazos que envuelven, definen y decoran las formas de determinados espacios, trazos libres de aves y flores, siempre de formas estilizadas, formas femeninas en trazos estilizados, libres y completamente fluidos. La importancia de este arte está en cómo se veían las formas, su transición. De igual forma, se basa en los estilos pasados, pero lo que más cautivó y llamó la atención de los artistas fue la innovación y la libertad de expresión que se les permitió. Este estilo llegó para romper con todo lo establecido en aquellas épocas. Se comenzó a fijar la mira en las cosas cotidianas, dándoles un toque de lo moderno y lo urbano. Este movimiento no solo se trata de decorar la superficie del objeto, sino fue una de las primeras corrientes donde se diseñaba la estructura de los objetos. Para esto se consideraban los siguientes aspectos: la decoración, la estructura, la funcionalidad. Los temas que se trataban en este movimiento eran los que tenían que ver con religión, nacimiento, vida y muerte. De este movimiento surgen las impresiones y la comunicación en masa. El cubismo nace en el año de 1908 y con él una nueva forma de arte que rechazaba todo lo conocido y lo que se consideraba arte en los 4 siglos pasados. El máximo representante del cubismo es sin duda alguna Pablo Picasso. Picasso decía que el cubismo era una forma artística que se podría representar de manera infinitas y de formas inventadas. El cubismo tuvo 2 etapas hasta llegar al cubismo más conocido y son las siguientes. El cubismo analítico, donde se analizaban los planos del tema por presentar y se creaban pinturas compuestas por planos geométricos rítmicos. Cubismo sintético, donde se simplificaban de forma a signos los elementos, más que su apariencia exterior, se representaba la esencia de los objetos y sus características básicas. Otro de los temas del que hablaremos es del futurismo. Fue Filippo Marinetti fue quien fundó el futurismo. Este movimiento promueve la pasión por la guerra, la era de las máquinas, la velocidad y la vida moderna. Dos de las características del futurismo son: estableció lo que llamó una revolución tipográfica contra la tipografía clásica. Se rechazaba la armonía como cualidad del diseño. Los elementos visuales se presentaban las siguientes características. En una cuartilla se combinaban hasta 4 colores de tinta y hasta 20 tipos de letras diferentes, negritas e itálicas, por ejemplo. Todo este argumento el poder expresivo que le daba a las palabras. Según los futuristas, las palabras libres y dinámicas presentaban cosas como la velocidad de la estrella, los aeroplanos, moléculas y átomos. La página impresa era considerada un diseño tipográfico nuevo, que constantemente era llamado tipografía libre o palabras de libertad. Los poetas futuristas rechazaron los lineamientos horizontales y verticales estableciendo por Gutenberg siglos atrás. Sus páginas fueron composiciones dinámicas, sin ningún tipo de lineamiento aparente, realizados solo con palabras y letras pegadas y sin usar la reproducción tipográfica. Las estructuras tradicionales y la oración, la gramática y la puntuación fueron abandonadas. Guillaume Apollinaire hizo una contribución al diseño en 1918. Publicó un libro llamado Caligramas,
Este libro tenía características del cubismo, ya que en cada hoja podría encontrarse un diseño formados con el texto. Texto. Este movimiento solo implicaba a los poetas hasta que ciertos pintores decidieron unirse y crearon el Manifiesto de los Pintores Futuristas. Fueron 5 los pintores: Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Giacomo Balla. Esos pintores proclamaron sus propias reglas, por así decirlo: destruir el culto al pasado, invalidar totalmente toda clase de limitaciones, elevar todos los atentados al rango de originalidad, considerar a los críticos de arte como inútiles y peligrosos. El siguiente tema es el dadaísmo. El dadaísmo fue creado por un poeta húngaro llamado Tristan Tzara en el año de 1906. Con este movimiento buscaban explotar nuevos horizontes. El dadaísmo rechazaba todo lo pasado, buscó de esta manera la libertad total para expresarse. Lo mismo pasó con el nombre del movimiento. No querían que se encontrara en el diccionario, así que decidieron utilizar la palabra dada, que daba referencia al balbuceo que producía un bebé recién nacido. El dadaísmo se caracterizó por estar en contra de los siguientes aspectos: los horrores de la guerra, decadencia de la sociedad europea, la frivolidad de la fe ciega en el progreso tecnológico y suficiencia de la religión y los códigos morales convencionales. Rechazó al arte y lo tradicional. Uno de sus principales restantes, y quien se convirtió en el más importante del movimiento por realizar imágenes que se encontraban estáticas pero dándoles movimiento, fue el pintor Marcelo Duchamp. También los dadaístas decían ser los creadores del fotomontaje. Estos pintores no fueron considerados artistas, aunque hicieron grandes aportes al diseño gráfico. El dadaísmo surgió en contra de la guerra, pero donde tomó más fuerza fue después de ella. Después de esto se perdieron las ideas principales, ocasionando la caída del dadaísmo en 1922. El siguiente tema es el surrealismo. Surge en Francia en 1924. Este movimiento trataba de crear un mundo nuevo, tomando como temas los sueños, el inconsciente, la intuición humana y las teorías freudianas. Fue fundado por André Breton, escribiendo el surrealismo. A diferencia del dadaísmo, que solo era caos y burla, este buscaba mostrar al hombre con sentimientos. En literatura no tuvo mucho impacto, pero en el área de pintura fue donde impactó de manera radical. Dos de los exponentes más conocidos de esta época fueron Giorgio de Chirico, el alemán Max Ernst, Joan Miró y de Salvador Dalí. Fueron los primeros exponentes de la pintura surrealista. El pintor Salvador Dalí tuvo grandes aportes al diseño gráfico como los siguientes: sus penetrantes perspectivas han dado pie a intentos de llevar profundidad a la página impresa plana. Su enfoque realista de la simultaneidad ha sido utilizado para introducir este efecto en carteles y portadas de libros. Este pintor pasó por los movimientos pasados, pero no se sentía conforme con ellos, hasta que llegó a la pintura surrealista, siendo aquí donde logró expresarse como él quería. El estilo idealizado por los pintores surrealistas son el collage, utilizado para crear imágenes extrañas, reinventando los guacograbados de madera del siglo XIX. Frotaje, utilizó frontados para comprender directamente sobre el papel y obtener así formas y texturas diversas que en muchas ocasiones dieron como resultado imágenes sugestivas. Decalco, también llamado decalcomanía, técnica que usó para transferir figuras de un movimiento impreso a un dibujo o pintura. Fumaje, se utilizó el humo de una vela o lámpara de queroseno para crear imágenes sobre papel o tela. El siguiente tema es el constructivismo. Este movimiento surge tras terminar la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Con el fin de estos conflictos, un nuevo estilo surgió. Siendo estos eventos tan fuertes, era obvio que el arte como se conocía en aquella época surgiría a cambio.
y estos de alguna manera motivaron a cambiar el diseño y la tipografía de aquel entonces. Haciendo estos eventos tan fuertes, era obvio que el arte como se conocía en aquella época surgiría a cambio, y estos de alguna manera motivaron a cambiar el diseño y la tipografía de aquel entonces. Algunos de los representantes son los siguientes. Kazimir Malevich. Trabajó inicialmente en estilo que llamó suprematismo, técnica llena de color puro y formas básicas en las que desafió tradiciones establecidas en pintura y arquitectura. Vasily Kandinsky, pintor ruso que pensaba que el arte debía ser de naturaleza espiritual, apartada de las necesidades utilitarias de la sociedad. Fue maestro en la Bauhaus. Se dice que su influencia derivó a la creación de arte abstracto. Hizo un aporte a este movimiento fue Alexander Rodchenko. Trajo un nuevo estilo para llamar la atención, experimentaba con la tipografía, el montaje y la fotografía. Realizó trabajos con colores puros, rotulaciones legibles y era directo. Fue el que implementó las letras negritas. El arte deco. Surge en 1920 en Europa y Estados Unidos. También recibe el nombre de arte moderno. Se dice que solo abarcó el tiempo entre las dos grandes guerras mundiales. A comparación de los otros movimientos, el arte deco surgió solo para ser decorativo. Algunos comentan que tomó inspiración del constructivismo, futurismo, cubismo y el arte nouveau y la Bauhaus. Las características que más distinguen el arte deco son líneas rectas, formas geométricas y estilizadas, zigzags, medidas circunferenciales y circunferencias completas fueron sus constantes de aplicación. Presenta abstracciones de elementos presentes en la naturaleza, el agua, el sol, etc. El principio del arte deco era solo para la clase alta, pero las personas de clase baja también querían participar en este arte. Así que surgen las copias de los artículos reales, pero fabricadas con materiales más accesibles y baratos. Los artistas más influyentes de este estilo son André Grouin, Pierre Chaureau, Jean Dunant y Astor. Este movimiento tiene su inicio en Holanda en el año 1917. Por escuchar el nombre del movimiento, el artista que más se destacó fue Piet Mondrian. Su trabajo logró poner las características de este movimiento. Buscaba una manera para expresar las bases de las matemáticas en formas visuales. Algunas de esas características son: buscaban leyes universales que, según ellos, gobernaban la realidad visible, escondida por las apariencias externas de las situaciones y los objetos. Fueron fieles creyentes de la espiritualidad de su tiempo, buscaban expresar lo consciente general de su época. Para ellos, la belleza proviene de la pureza absoluta de la obra. Dieron prioridad a depurar el arte de las representaciones del mundo natural, la dependencia de valores externos y los caprichos subjetivos del ser humano. El movimiento tuvo la brillante idea de publicar una revista con el nombre del movimiento y ahí explicar de qué trataba. De esta manera lograron llegar a un público más amplio y así poder ser conocido. Ellos dijeron que el arte no debía bajar al nivel del objeto, sino el objeto debería subir al nivel del arte. No fue hasta el año 1920 cuando este movimiento tomó fuerza y se incorporó en las disciplinas de arquitectura, tipografía y diseño industrial. Artistas de la época eran Piet Mondrian, Theo van Doesburg. Bauhaus. El inicio de la Bauhaus tiene origen en el año 1909 y, como ya sabemos, la Bauhaus era una escuela de arte donde varias personas iban y artistas famosos eran maestros de ahí. La era de la Bauhaus que nos importa es cuando surgen las tres etapas de la Bauhaus: la Bauhaus Weimar, la Bauhaus Dessau y Bauhaus Berlín. La primera, en esta época se daba clases sobre madera, metal y vidrio. En la segunda tomaron características de Stigl y el constructivismo. Con ellos decidieron formar una organización de negocios donde se dedicaba a vender las piezas que se hacían en la escuela.
Las Bauhaus de Berlín trataron de convertir la Bauhaus en una empresa de teléfonos, pero los nazis no dejaron que funcione y se fue a la quiebra. Y ya por fin cerró el 10 de agosto de 1933. Creó un estilo de diseño único, moderno, y también aportó a la arquitectura y la comunicación visual. El expresionismo. Tuvo sus inicios en Alemania a principios del siglo XX. Sus principales enfoques es en expresar los sentimientos del artista. El área que más destacó era la pintura. Entre sus características están las siguientes. Los estados mentales logran plasmarse de tal manera que se distorsiona la apariencia real de la persona y objeto. La realidad objetiva pasa a segundo plano para presentarse los sentimientos del artista. Se recurre a los colores fuertes, puros y constantes, amarillos y verdes combinados con blancos y negros. Las combinaciones de colores fueron aparentemente al azar. Constantemente se manejan rostros distorsionados y tristes. Los temas recurrentes fueron miseria, enfermedad, soledad, miedo, angustia, la sociedad y la política. Entre los artistas más destacados se encuentra Vicente Van Gogh, Edvard Munch, Marc Chagall. Lo abstracto surge a causa del impresionismo y el expresionismo. En este movimiento no existe tema alguno, puede ser cualquier cosa sin tener relación nada más que la obra misma. Los representantes de este movimiento son los siguientes: Piet Mondrian y Casimir Malevich. Ahora ya no se tiene que pensar antes de lo que se va a pintar. El artista ya no hace bocetos, simplemente comienza a pintar tratando de expresar lo que en ese momento está sintiendo. Las técnicas que se usaban son las que el artista quería usar. Podía gotear, salpicar, manchar y hacer lo que él quisiera y sienta correcto. A esto se le nombró como expresionismo abstracto. De este surgieron dos artistas muy representantes, que eran Jackson Pollock y Max Rothko. El pop art comienza en Reino Unido en el año de 1950. Sus características son las siguientes: es un movimiento artístico dirigido a las masas, se utilizan imágenes relacionadas con la cultura popular, la sociedad de consumo es el receptor, se toman anuncios publicitarios, rostros conocidos, cómics, imágenes de artículos de uso cotidiano, propaganda, comerciales, etc. Se manejó la burla y la ironía como característica del arte. No hay límite en la utilización de las técnicas. También decía que ese era un arte desechable, ya que se compraba a un bajo costo porque las personas simplemente se terminaban de usarlo y lo desechaban. Entre sus representantes están los siguientes: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wasserman. La psicodelia. Su origen ronda entre los años 1960 y 1970. El término psicodélico significa manifestación de la mente. Cabe mencionar que surge como forma de protesta hacia lo establecido. Sus características son las siguientes: invariablemente se utilizan colores brillantes y muy constantes. Se usan imágenes con referencia a un caleidoscopio, es decir, formas que se reflejan, giran, se entrecortan, se combinan, se mezclan, se unen o se contrastan entre sí. Un artista que se reconoció mucho en este movimiento fue Charlie Rosario, diseñaba portadas de discos. Por último, hablaremos del minimalismo. Este tipo de arte trata de volver a lo clásico, a diferencia de los anteriores que buscaban romper con todo lo establecido. Se dice que surgió a causa del pop art y el de-style. Los materiales que se usaban para la elaboración de las obras son los siguientes: se elimina del objeto todo tipo de ornamento, se le da la prioridad a la abstracción en cuanto a formas y colores, se simplifica la estructura y por lo tanto la función de los objetos.